ventana, abre la ventana, abre la ventana, apaga la computadora. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a la 20ª edición en vivo de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Nani, ¿qué tenemos para hoy? Muy buenas tardes para todos. Volvemos después del jueves pasado que no estuvimos, bueno, por cuestiones de Motivo de fuerza mayor. Sí, cortó la luz y no pudimos salir. Una lástima. Sí. Bueno, para el programa de hoy tenemos un bloque de Abre Palabras con las voces de las niñas, pero también nos daremos el lujo de recibir a la doctora Karina Kaplan y estaremos conversando con ella sobre las jornadas de Educar para la Sensibilidad y su última publicación, el libro Los sentimientos en la escena educativa. La verdad que hoy quédense con nosotros porque este programa viene con todo. Pero antes, no se olviden de seguirnos en las redes, Infancias sin Etiquetas, con todas las S. @infancias, sí. En Instagram y Facebook. Y bueno, me voy a la música de hoy. En tanto a la música de hoy tenemos, como si ya sabían o no sabían y se enteran hoy, el pasado 23 de octubre, Carlos Alberto García, más conocido como Charly García, cumplió 70 años, por lo que en esa misma línea toda la música que escucharemos hoy serán composiciones suyas, empezando por una versión del año 1995, Viernes 3 a.m., grabada en Miami, previo pedido de Charly al público de que por favor lloren. Viernes 3 a.m. de Charly García. Escuchábamos entonces primero un fragmento cortito de una canción de Sui Generis e Itileda, seguido de una versión casi completa, porque, bueno, por propia admisión de Charly García, en vivo se olvida parte de la letra de Viernes 3 a.m., así que no podríamos decir que sea una versión completa. Durante estos días y hasta inclusive la semana pasada circularon muchas publicaciones en Instagram, en Facebook, a propósito, bueno, de Charly, los festejos por su cumpleaños y distintos recorridos a lo largo de su emblemática carrera. Y uno de ellos era justamente ese momento en el que antes de tocar Cositas de Sui Generis le pide al público que estaba ahí presente en la sesión del Unplugged que llore un poquitito, pero era solamente el la caricatura de él, el nombre de la canción y el pedido de que llore. Entonces, bueno, viene de acá, viene de esta canción, viene de esta grabación y no les queríamos privar de ese momento tan lindo. Solo Charly para hacer esas cosas, ¿no? Sí, Bueno. Solo Charly para hacerlas bien en realidad, porque hay mucha gente que se olvida la letra de la canción, pero yo creo que a Charly él le sienta un poquito mejor. Bueno, como los anticipábamos en la apertura, estamos en piso con la doctora en educación de la UBA, la doctora Karina Kaplan. Buenas tardes, Karina, te damos la bienvenida. Eso, te damos la bienvenida. Llegaste hoy a la mañana y ya te estamos haciendo trabajar de vuelta. Bueno, Dios pero mío. primero me encantó la apertura porque estuve en el Colón en los 60 años, en el festejo de los 60 años de Charly, cuando Fito tocó, estuve ahí. Ay, así quién que pudiera. es una experiencia memorable. Para nosotros Charly García representa, para mi generación, que nos formamos en dictadura. Sí, para toda la Argentina, con su realmente. música, claro, pero para nosotros particularmente está en un lugar muy preciado en nuestra historia, en nuestra memoria, nos ayudó a sobrevivir en la adolescencia y la juventud a la dictadura. Sí. Hay varias cositas de eso que irán apareciendo también a lo largo de la música. No queríamos privarnos de hacer nuestro propio homenaje también a una figura tan importante para toda la Argentina como lo es Charly García con su propia música. Pero yendo a la temática propiamente dicha del programa de hoy, y al margen de quizá todo el orgullo que a mí personalmente me significaría como conductor de este programa, que
te hayas subido a un avión y hayas dicho el jueves a las 18 voy a estar en piso solo a nosotros exclusivamente, lo cierto es que su visita se enmarca dentro de las jornadas Educar para la Sensibilidad organizadas por el proyecto de investigación y el programa de extensión que dan nombre a este programa de radio, Infancia sin Etiquetas. Y a propósito de eso, para empezar esta charla por algún lado, quería preguntarte precisamente sobre esa idea de educar para la sensibilidad, digamos, porque dicho así en el aire suena una cosa muy bonita, pero ¿qué significa realmente educar para la sensibilidad? A mi entender, la escuela es un lugar que humaniza, es un lugar que nos torna más humanos y que nos permite aprender a cuidar de nosotros mismos, pero también de los demás. Uh-huh. Somos seres interdependientes, somos seres vulnerables. Esta pandemia ha demostrado cuán vulnerables y frágiles somos. Y entonces la escuela es un espacio donde se puede educar para construir una mirada humanizante acerca del otro, para poder tener en lugar de una sociedad competitiva, una sociedad de reciprocidades, donde haya respeto mutuo. Vivimos en una sociedad que lucha por el reconocimiento, es decir, hay algunos individuos, algunos grupos, algunos sectores que están muy invisibilizados. Y entonces la escuela es una institución que colabora, yo suelo decir, con la reparación de las heridas sociales, es decir, allí donde los niños, las niñas están marcados por su condición de origen y tienen experiencias dolorosas, la escuela puede significar otro espacio, otro lugar simbólico en donde se miren a un espejo que les devuelva algo del orden de la ternura, de relaciones de sensibilidad hacia el sufrimiento del otro. Es decir, la escuela es un espacio que permite reparar, elaborar, tramitar el dolor social. Me hace acordar que el año pasado habías dicho en una conferencia, en una charla, de que habías hablado de la palabra del docente, cómo esta palabra amorosa, cómo habilita esperanzas a esas desigualdades sociales que se presentan y se materializan quizás en la escuela, ¿no? Pero a propósito de eso, Karina, ¿qué son las emociones? Como para entrar más en el tema y cómo es, ¿existe una definición que nos pueda dar de qué son las emociones? Las emociones son expresiones culturales, son construcciones culturales. Nos emocionamos porque intentamos comprometernos con el mundo, nos sentimos afectados por el mundo. Entonces a mí me interesa recuperar la dimensión afectiva, la dimensión emocional de la experiencia social, porque como necesitamos de los demás, necesitamos construir trama vincular, necesitamos construir lo que a veces denomino un tejido apretado que nos dé protección. Y entonces la escuela, a través de esa dimensión afectiva, permite reconocerse, permite respetarse, pero también permite reivindicar y legitimar todos los sentires. Porque vivimos en sociedades en donde, por ejemplo, se le dice a los niños que no lloran, se nos dice a las mujeres que somos más sensibles, y entonces repensar esas creencias que son sociales, la escuela puede revisar. La educación sexual integral tiene un eje, por ejemplo, el eje 3 de la Ley de Educación Sexual Integral, que estamos cumpliendo ahora 15 años de su promulgación, que apela a valorar la afectividad, es decir, valorar el estar en compañía de los otros, construir una existencia colectiva. Nosotros hemos visto cómo cuando los jóvenes de nuestras investigaciones de escuelas secundarias, de sectores populares, nos dicen que la pasan mal en su vida, cómo la escuela es un espacio que puede permitir, simbolizar, poner en palabras ese sufrimiento, es decir, reivindicar todas las emociones, saber que el otro, digamos, tiene un sufrimiento social. Entonces ahí me parece interesante lo que ustedes comentaban de la figura del maestro, aquel maestro que se vuelve comprensivo de la vida de sus estudiantes, que le interesa al otro.
la sensibilidad por el otro significa que el otro me importa, Sí, que el sí. sufrimiento del otro no me es indiferente. Bueno, y a propósito de eso también que usted, digamos, nos está comentando, hay dos cosas. Primero, que sobre el tópico de la ESI, ahondaremos más adelante también al respecto, porque hay algo que me gustaría preguntarle precisamente sobre esa ley. Pero también la producción aquí me está acercando una cita a un libro de un autor, Miguel Benazayán. El libro es Las pasiones tristes, y dice: deseamos una escuela en la que no se trate de ser fuerte, sino de no ser ni fuerte ni débil, sino de asumir juntos la fragilidad propia de la vida. De cierta manera, un poco esa frase va en la misma línea de lo que usted nos está comentando, ¿o no? Claro, nosotros vivimos en una sociedad que, por ejemplo, privilegia la felicidad a toda costa. Hay Sí. que ser feliz a toda costa. Yo me pregunto, en esta pandemia, ¿se puede sostener esta premisa? No hemos sido felices. Lo que sí es verdad es que entonces la escuela puede ayudar a tramitar esas formas de sufrimiento. No se trata de convertir la tristeza en alegría, sino de comprender al otro en su tristeza, de colectivizar ese sentimiento, de socializarlo entre los compañeros con una figura adulta que puede ayudar a socializar, decirle al otro: no estás solo. Una cuestión que a mí me llamó la atención en la última investigación que hicimos, con 2.206 estudiantes de escuelas secundarias públicas, donde los entrevistamos en pandemia, los encuestamos en realidad a través de una encuesta online, y nos referían justamente cómo se sintieron solos. Y ahí pensaba que la escuela es un lugar donde nadie se siente en soledad. Si la escuela logra construir trama afectiva, si la escuela logra que todos sean incluidos, que todos formen parte, que haya un sentimiento de identidad, entonces nadie es inferior, todos construyen autoestima y valía social, y entonces esa dimensión es muy potente para constituir lazo social. En este sentido, podemos decir entonces que las construcciones, las emociones son construcciones individuales o sociales. Y si son individuales, las emociones, ¿cómo influye el contexto social en esto, que es propio, digamos? Vamos a poner un ejemplo. El miedo es una emoción que se verifica a lo largo de toda la humanidad, pero hay transformaciones en miedo a qué sentimos. Por ejemplo, en esta pandemia experimentamos miedo al contagio. Nosotros quizás no habríamos tenido ese miedo si no habría transformaciones en nuestra sociedad que hacen que ese miedo aparezca. Entonces ese sería ya un miedo social, claro, digamos. ahí está. El miedo es una emoción colectiva, es una emoción social, pero que se percibe y se vive subjetivamente. Por eso hay que reivindicar el sentimiento que cada uno tiene y entenderlo en un contexto social más general que tiene que ver con las experiencias sociales, porque los sentimientos no son sueltos, no son innatos, sino que son contextuados, son situados. Están situados, digamos, en una época histórica también, ¿no? Eso es lo que vos decías, que traías de la pandemia y justamente las transformaciones sociales que atravesamos todos, ¿no? A eso te referías. Claro, y digamos, el miedo es una emoción con historia. Hay miedo desde que hay sociedad, porque el miedo también te sirve para protegerte del peligro. Hay miedos entonces el miedo también, inclusive, digamos. Claro, pero fíjense que hay ciertas perspectivas sobre la dimensión emocional en la escuela que consideran que los miedos son cobardes. Por ejemplo, estaba leyendo un cuento infantil que considera que, digamos, el miedo es una emoción cobarde, entonces habría que evitarla. Entonces, el miedo no es cobarde, porque, insisto, nos sirve para protegernos. Tener miedo nos sirve para alertarnos sobre algunos peligros. Porque aparte también está la otra cuestión de que, bueno, hay también cosas que son intrínsecamente humanas, entonces de golpe negar ese orden de la existencia o de la experiencia es negar una propia parte de la humanidad, y es como mínimo eso me parece un poquitito fuerte. Pero también ahondando de vuelta en la cuestión de las emociones, se habla, por ejemplo, de la educación emocional o de educar las emociones. ¿Se puede realmente educar las emociones, o en todo caso, cómo, por qué también
ordenarlas y que funcionen, o qué tipo de entramado aparece cuando hablamos de emociones y por qué de golpe habría que ordenar o educar ese entramado. Lo que hay que educar es en el proceso de humanización, donde la escuela ocupa un lugar central. Uh-huh. Y las emociones, como vos decís, forman parte del lado más humano que tenemos. Nosotros estamos enlazados por un conjunto de sentires, de sensibilidades hacia el otro, pero eso no significa considerar que hay emociones positivas y emociones negativas. Uh-huh. Como les decía, el miedo no es ni positivo ni negativo, uh-huh. Es una emoción con historia, es una vivencia, es una experiencia emocional, como la denominamos nosotros, y lo que puede en todo caso la escuela en este contexto es ayudar a transformar ciertos miedos en esperanza. Uh-huh. Entonces quizás ahí el lenguaje de las emociones es una manera de comunicarse, de comunicar los sentimientos. A mí me gusta más hablar en ese sentido de socializar, comunicar, claro. Tramitar, elaborar y por lo tanto reparar. Sí. Muy interesante realmente la conversación. De vuelta, como le dijo Nana al principio, yo realmente pienso que es un absoluto privilegio poder tener esta conversación, pero por lo pronto te propongo que vayamos con algo de música, si te parece. Otra vez de Charly García, como lo veníamos anticipando, pero esta vez la canción que le da nombre al debut discográfico solista de Carlos Alberto García, la canción Yendo de la cama al living. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Acabamos de escuchar entonces de Charly García la canción Yendo de la cama al living. Y a propósito de esta canción en particular, hay algo que me gustaría poner de relieve acerca de la selección musical para el programa de hoy. Y es, aparecía también en la boca de nuestra invitada la transversalidad de la obra de Carlos Alberto en cuanto a los temas que elige él, cuál ha sido la elaboración hecha por el artista y cómo toda esta obra ha mantenido su vigencia, casi como si las canciones que compuso existieran un poquito por fuera del tiempo, porque en contexto es una cosa, pero hasta inclusive fuera de contexto tiene una vigencia que es innegable. Esta idea que trae la letra de esta canción, de podés hacer esto, podés hacer aquello, podés estar allá, podés estar acá, pero no tenés un poquitito de amor para dar, saliendo de la cama hasta el living, el encuentro con uno mismo en ese trayecto, que un poco es lo que tuvimos que hacer quizá todos en algún momento de marzo del año pasado, ese encuentro con uno mismo que se puede dar entre los pasos que separan la cama en la que uno duerme y el living de la casa. Pero bueno, les dejo un poquito con esa idea quizá, volvamos a lo nuestro, que todavía también hay bastante material aparte de la música para seguir elaborando. Siempre nuestra preocupación es si no va a entrar el programa. Pero bueno, seguimos acá en piso con Karina Kaplan, y veníamos hablando en el bloque anterior de las emociones, si podemos educar las emociones, y ella nos decía, nos daba su opinión, digamos, que ella no habla de educar, sino de aprender ella decía, ¿no? Aprender a transitar quizás estas emociones y que no hay emociones débiles y emociones fuertes. Bueno, en este sentido, y hilando con lo que veníamos hablando, Karina, en tu opinión, ¿por qué es importante que en las escuelas abordemos la temática de las emociones? Nosotros investigamos hace mucho tiempo la cuestión de las violencias en la escuela y advertimos que hay, por un lado, violencia física, golpes, ¿no? Violencia hacia el cuerpo de los otros. El bullying, digamos, las prácticas del bullying. Sí, nosotros preferimos hablar de violencia, ahora les voy a contar por qué, más adelante cuando me lo pregunten de vuelta. Pero entonces, nosotros estábamos advirtiendo que hay por un lado violencia física, violencia corporal,
Pero por otro lado, hay ciertas formas de violencia simbólica, burlas, humillaciones, y que todo eso tiene un trasfondo de dolor social. Es decir, cuando a un niño se lo burla, no es un acto inocente, aunque se presente así como aparentemente inocente, sino que tiene un efecto, causa un efecto sobre la autoestima del otro. Ahí empezamos a pensar que hay una matriz emocional cuando uno advierte formas de violencia en la escuela que tienen que ver cómo se configuran sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, en una investigación, una niña le pegaba a otra compañera sistemáticamente en clase. Y entonces la maestra le preguntaba por qué le pegás todos los días, cada día que viene la niña a la clase. Y entonces un día esta niña que pegaba le dice a la maestra, le pego porque es negra. Le pego es violencia física, pero la connotación es simbólica. ¿Por qué? Le pego porque los negros en nuestra sociedad racista son considerados inferiores. Entonces tenemos que pensar, por un lado, que la violencia física y la violencia simbólica están imbricadas, es decir, que produce un daño emocional, un golpe, pero también produce un daño emocional, una palabra de burla, de humillación, de inferiorización. Entonces nosotros recuperamos todo lo que tiene que ver con la experiencia emocional de las y los estudiantes que está detrás de estas violencias. Por eso las denominamos violencias como dolor social. Es decir, finalmente lo que están expresando estas violencias es que son un símbolo, un signo, una expresión de un sufrimiento que está padeciendo este sujeto, este niño, este joven, y que entonces la escuela, en lugar de dejar huellas, deja marcas, marcas negativas. Claro, y a propósito de esto de esta investigación que nos estás comentando, que realizaste sobre las experiencias emocionales de los jóvenes en las escuelas, ¿cuáles son los vínculos o qué tipo de vínculos son los que se establecen entre las emociones y los cuerpos de los y las estudiantes? Porque como vos muy bien notás, la violencia simbólica y la violencia física, o en todo caso no se explica la una sin la otra, están imbricadas. ¿Cuáles son esos vínculos entonces? A mí me parece claro en lo que hemos visto de los testimonios de jóvenes, de los relatos que nos hacen acerca de sus propias vivencias, por ejemplo, en los actos de autolesión, el cutting, cuando se cortan en la piel. Sí. Fíjense que cortarse en la piel es un dolor físico, pero los estudiantes nos decían, no es para mí tan importante el dolor físico, porque ese se va, como el dolor psíquico, el dolor que siento adentro, el dolor que es un malestar. Entonces ahí empezamos a interpretar que puede haber una violencia contra los demás, es decir, esta violencia física, corporal hacia los demás, pero muchas veces la violencia se puede volver contra el propio cuerpo, como forma de autodestrucción. Cuando alguien se corta, está realizando un acto que es un grito desesperado porque lo ayuden. Que es exactamente lo que nos decía también Diana Altavilla, que es otra investigadora que trabajó particularmente esa cuestión. Lo que ella nos decía es que en la medida en que los niños y adolescentes, que son los que padecen de manera desmesurada, digamos, en comparación a otras demográficas, son niños y adolescentes los que más padecen esta problemática, es una forma, primero ante todo es un método de expresión, es una forma de expresar, y en la medida en que no hay alternativas que propongan una solución, digamos, ¿cuál sería la palabra? Deciden finalmente, decantan de cierta manera en ese tipo de expresión que es ante todo violencia ante el propio cuerpo. Claro, por eso la idea de cuerpo es tan importante y está vinculada a las emociones, porque las emociones se expresan a través del cuerpo. Sí. No solamente a través de la palabra, cuando uno logra simbolizar. Por eso la escuela tiene ahí un papel central, porque hay violencia cuando no puede ser simbolizada a través de la palabra. Cuando uno le pregunta al otro por qué te cortás, cuando hay un docente, un preceptor, un adulto significativo de la escuela, en nuestros testimonios aparece claramente la escuela como refugio simbólico, es decir, como aquel lugar
en donde en el desamparo de la vida social, en esas existencias tan sufrientes que tienen los jóvenes, las jóvenes, aparece una palabra que es la del maestro, que es la que permite de alguna manera simbolizar esas formas de sufrimiento y entonces poder repararla. Y los estudiantes dicen, a mí me salvó un compañero de mi escuela, a mí me salvó de no suicidarme un profesor. Quiere decir que me preocupaba mucho durante la pandemia, sobre todo en estos estudiantes que se cortan, que tienen intentos de suicidio, que expresan lo que Le Breton denomina roces con la muerte, porque los jóvenes están coqueteando con la muerte siempre, pero coquetean con la muerte porque quieren vivir mejor, no coquetean con la muerte porque se quieren morir. Claro, porque hay una clara separación también, y eso es algo que también apareció en ese programa que trabajamos a lo largo de los programas que hicimos sobre salud mental. Hay una clara separación entre intento de suicidio, tentativa de suicidio, ideación suicida. Son todas categorías diferentes que, si bien se enmarcan dentro de la suicidiología o de los estudios que se encargan de trabajar un poco esta temática, hay una separación, y esa separación no es al azar, digamos. Como pedagoga, a mí me interesa, y como investigadora en educación, me interesa lo que denomino el pupitre vacío. Aquel niño o aquel joven que se suicidó y que deja un vacío. Pensar, por eso el suicidio es un hecho colectivo, que habla de nosotros como sociedad. Qué vacío de sentido nos deja un joven que se ha suicidado, ¿no? Y qué sentimientos de culpa se generan al interior de los grupos de amigos, de los compañeros, las compañeras que dicen no lo pude acompañar. Por supuesto que no hubiesen podido hacer mucho. Lo que sí es verdad es que una palabra amorosa, una palabra puede ser reparadora. Sí, sí. A propósito de eso, Karina, y lo mencionabas antes, las emociones, el docente que habilita este espacio para la escucha, el que puede llegar a salvar una vida, por decirlo así. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó con las emociones durante la pandemia? ¿Qué emociones emergieron además del miedo? Una emoción que a mí me pareció vertebradora de este tiempo y me sigue pareciendo es el sentimiento de soledad. Cuando nosotros en esta encuesta que hicimos con los estudiantes secundarios, jóvenes, le preguntábamos si extrañaban la escuela, nos decían que extrañan la escuela porque es un lugar donde no suelen sentirse solos. Es decir, que la escuela genera un sentido de lo colectivo, una idea de que uno comparte su vida junto a otros. Piensen que para los adolescentes, para los jóvenes, por eso fue tan dramático desde el punto de vista de la vivencia subjetiva no poder estar con pares, porque los pares, los grupos escolares, permiten de alguna manera constituir identidad, porque, digamos, nos hacen ser quienes somos y nos permiten de alguna manera compartir sueños y esperanzas. Entonces, esta pandemia nos deja como lección aprendida que la escuela es un lugar que, si lo logra bajo ciertas condiciones, es decir, una dinámica institucional y grupal que no sea excluyente, no se sienten solos. Y no me parece un dato menor, porque vivimos en sociedades donde la soledad es un sentimiento también muy presente. Sí, sí, coincido. A mí también, digamos, comparto la opinión. De ninguna manera me parece un detalle menor. Pero por lo pronto, otra vez te voy a proponer que vayamos con algo de música, otra vez de Charly García. Vamos a escuchar a continuación la canción Funky y después seguimos charlando un poquito.
Escuchábamos entonces de Charly García una canción que se llama Funky, del disco Cómo conseguir chicas, que años después de lanzado el disco sería reconocido por el propio Carlos Alberto como su mejor trabajo, al menos hasta ese año, 1997, en la que, bueno, le hicieron la entrevista, él dice, no, bueno, este es mi mejor disco, después saldría Say No More, saldrían otras canciones más, pero hasta ese momento, acorde a Charly García, Cómo conseguir chicas es el mejor disco que él hizo. Habría que ir a escucharlo completo. A Charly hay que escucharlo toda la vida. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos en vivo con Karina Kaplan. La verdad que la estamos pasando muy bien. Y bueno, vamos a seguir hablando quizás de lo que veníamos hablando en el bloque anterior sobre las emociones, qué pasa con estas emociones dentro de las escuelas, cómo se materializan, qué expresan nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y qué subyace debajo de esas manifestaciones y esas expresiones. Y bueno, Karina, nosotros la habíamos... como sabrán, ella ha escrito muchos libros y en uno de sus libros que se titula Conflictos, Violencias y Emociones en el ámbito educativo, precisamente en el capítulo 2, tomen nota, se habla sobre los cuerpos y las emociones en relación a la producción de violencias. En este sentido, y vamos a volver a esto, Karina, ¿de qué manera se relacionan los cuerpos con la producción de las violencias? La violencia es constructora de subjetividad. Quiere decir esto que los sujetos utilizamos expresiones de violencia para poder autoafirmarnos, pero también para destruirnos. Uh-huh. Yo les comentaba recién la cuestión del suicidio y me quedé pensando en esta pandemia y que salió también en nuestras investigaciones, por supuesto con un equipo muy importante que me acompaña, ¿no? En las investigaciones. Cuando un estudiante es muerto por la policía, uh-huh, violencia policial, uh-huh, un estudiante, porque la violencia en la escuela hay que marcarla dentro de procesos sociales de violencia más generales, o cuando un joven se suicida, uh-huh, digamos que es una violencia contra el propio cuerpo. Todas son formas de muerte joven que a mí siempre me inquietaron, porque los jóvenes no se tienen que morir, porque no hay razones evolutivas para que se mueran, sino que son razones sociales. Entonces, uh-huh, las violencias hay que contextuarlas en estos procesos sociales más generales, pero lo que me impactó en esas investigaciones y también en la pandemia es que, por ejemplo, cuando un estudiante se muere, los otros compañeros, compañeras, sienten que tiene que estar presente de algún modo. Las redes sociales funcionan como un modo de homenajear y como memoria biográfica. Bueno, Instagram tiene una función que es cuenta homenaje, que bloquea determinadas funciones para que esa cuenta quede como testimonio de la vida de esta persona. Uh-huh. Y a mí me parece muy importante esta noción de la muerte y la necesidad de reparación y la memoria, en términos de proceso social que sucede en la escuela, que a veces es más o menos consciente, uh-huh, pero que lo que viene a mostrar es que cada uno de nosotros tenemos valor, que lo que están diciendo esos compañeros nos falta uno de los nuestros, uh-huh, y necesitamos recordarlo, porque la memoria es también un modo de reparación de ese dolor social, porque básicamente lo que hace la violencia es atentar contra uno de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Uh-huh. Entonces, en esta pandemia pensamos mucho junto a nuestro equipo acerca del valor de la vida, cómo la escuela repone algo del orden de lo vital, uh-huh, aún en contextos de sufrimiento, aún en contextos de muerte. La escuela lucha para tener esperanza de vida, digamos, uh-huh, lucha por sueños de una sociedad mejor, de una escuela más justa, de una escuela donde en sociedades en donde no se da valor o visibilidad a ciertos grupos, a ciertos individuos, la escuela los pone en valor. Claro, y también siguiendo con este tema de la violencia, hace poco menos de una semana fue noticia en esta ciudad el Instituto Superior Roque González por una sentada que realizaron alumnas de la institución en protesta por la falta de acción de los directivos de ese colegio frente a los reiterados abusos denunciados por las alumnas que sufrían sistemáticamente por parte de sus compañeros. Un detalle que vale la pena señalar de esto es el hecho de que alumnas y egresadas de distintos colegios
también formaron parte de la sentada y dieron sus testimonios, lo que evidencia que lo que ocurrió en el Roque González para nada es un caso aislado. ¿Cuál es la lógica que obedece este comportamiento violento? Porque claramente no se trata de algo inusual, sino que todo pareciera señalar a que es algo sistémico. Lo que pasa es que la violencia está muy naturalizada en nuestra sociedad. Digamos, parece que es inexorable, inevitable, pero es producto de lo que construimos como sociedad. Por eso hay que preguntarnos en qué sociedad queremos vivir. Y también es cierto que el orden patriarcal lo que ha hecho es pensar que las mujeres somos propiedad y potestad de los adultos. Y entonces, por ejemplo, la violencia de género, y esto me parece un signo positivo de época, ahora la denominamos como violencia de género. Antes, cuando el orden patriarcal era más predominante y no se lo interrogaba, los hombres consideraban que el cuerpo de las mujeres les pertenecía. Entonces me parece que también como sociedad hemos avanzado, nos hemos transformado en nuestra sensibilidad, como decíamos al principio, y hoy decimos a los niños no se les pega, a las mujeres no se nos pega, porque no se puede dañar ni físicamente ni moralmente, porque es un derecho humano el cuidado y la vida. Bueno, en este momento entonces, algo que también no quería perder oportunidad de comentar. Tu visita se enmarca dentro de algo que ya habíamos comentado, las jornadas Educar para la Sensibilidad. No sé si nos querías comentar un poquito, con ayuda de alguien más quizás también, en qué consisten estas jornadas, por qué el nombre, quién organiza, que ya lo habíamos dicho antes, pero vale la pena reiterarlo. Bueno, buenas tardes, Silvia Nudelman aquí, parte del equipo de producción. Productora de este programa. Bueno, también directora del proyecto de investigación y parte del equipo del programa Extensión Infancia Sin Etiquetas. Al enterarnos de la salida, la publicación de este nuevo libro, quisimos poder tener un mano a mano con Karina, poder hablar acerca de estas cuestiones que también como grupo venimos trabajando. Por eso creo que nos movilizó su lectura y pensamos, bueno, qué fantástico sería poder charlar con Karina de esta nueva producción, de cómo vienen construyendo estos nuevos conceptos. Sí, Karina, ¿qué libro entonces, cuál es el libro que venís a presentarnos entonces? Mañana es, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, como dijo Silvia Nudelman, a quien por supuesto agradezco, y a toda la facultad y la Universidad de Misiones, me siento como en casa, siempre aquí, es un placer volver. Es un placer tenerte también, sinceramente. Muchas gracias. Bueno, es un libro que publicamos junto con mi equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, de un proyecto que tenemos donde justamente abordamos las experiencias emocionales de los jóvenes de sectores populares y lo titulamos Los sentimientos en la escena educativa. Y entonces, en oportunidad a la presentación de este libro, voy a transcurrir en una charla justamente sobre muchas de las cuestiones que ustedes me preguntaron, es decir, el lugar central que tienen las emociones, la afectividad, el sentirnos afectados en la escuela para construir una escuela que proteja, que deje huella y que, digamos, constituya un refugio para las infancias, sosteniendo una hipótesis que vengo construyendo hace muchos años en mis trabajos, que es que la escuela es una institución que, si se lo propone, puede ayudar a reparar las heridas sociales. Eso es mañana entonces a las 18. A las 18, perfecto, sí. ¿Se transmite por UNAM también? Sí, mañana a las 18 horas, con la presencia de Karina, autoridades de la casa e invitados, habrá la presentación del libro en el Zoom del edificio Figueredo, que se abrirá a la comunidad transmitiéndolo por streaming a través del canal de YouTube del Boletín de la Facultad de Humanidades Sociales. Está en la página la información para acceder al Zoom.
Perfecto, muchísimas gracias. No nos queda tiempo para más, gente. Agradecimientos y redes. Bueno, agradecimientos entonces en primer lugar a Karina Kaplan por haber venido en piso y brindarnos tu tiempo. Muchísimas gracias, la pasamos muy bien. Nos quedamos cortos de tiempo porque si no seguíamos acá. Sí. Bueno, a Miguel por la edición la edición de Abre Palabras. Que lastimosamente no entró y quedará para el próximo programa. A Silvia, Silvana y Fabiana que estuvieron en la producción detrás detrás del vidrio y también del otro lado, sí. Y bueno, y hoy tenemos un compañero, a Juan, le agradecemos por su acompañamiento de hoy. Bueno, y Chivo Redes, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Infancia sin etiquetas con todas las S, y si quieren escribirnos por ahí. Sí, para ponerse en contacto con la producción del programa, lo decimos programa a programa. Hay una lectura previa que se hace, hay un material que nosotros, digamos, preparamos y trabajamos, y si alguno de estos temas que traemos acá les llama la atención, con gusto le podemos acercar parte del material empleado para la elaboración de este programa. Pero al margen, vamos a cerrar con una canción otra vez de Carlos Alberto García del año 2009, que de cierta forma marcó el regreso de Charly García a la vida pública un poco, luego de haber pasado por una clínica de rehabilitación y la quinta de Palito Ortega, quien él muchas veces ha comentado que le ha salvado la vida en esos términos. De cierta forma, esta canción y el video musical, que carga aún más fuerza simbólica, era una muy linda mojada de oreja a todas las personas que se dieron el lujo y hasta el atrevimiento de casi haberlo dado por muerto, tanto en ese año como ahora, que en plenos festejos hace un par de fines de semana también hubo un par de editoriales dedicados a Charly, no de la mejor manera. Pero bueno, gente, razonando fuera del recipiente, va a haber siempre y en todos lados, de Carlos Alberto García, Deberías saber por qué. Nos vemos el próximo jueves.